Buenas tardes, somos la Vina de José Timoteo Ascensión Flores y Esmeralda Orozco González. Se presentará el último guión de la materia de optativo Atención a Grupos Multigrado en la Escuela Primaria. El título es La organización de la Escuela Multigrado y la autoridad de la escuela. Las escuelas multigrado han estado presentes desde hace muchos años y gracias a estas se puede llevar educación a las comunidades más alejadas. Se hablará sobre la parte histórica, espacial, explicativa y la gestión, al igual sobre la organización de la escuela multigrado y la autoridad de la escuela de acuerdo a la experiencia que tuvimos cuando se fue a observar la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de Cerrito Blanco, en Matehuala, San Luis Potosí. La organización de la escuela multigrado y la autoridad en la escuela. Parte histórica, de 1867 a 1871, Benito Juárez reorganizó la educación pública. En 1945, fecha de la unificación de las escuelas rurales con las urbanas. Parte espacial. En el ciclo escolar 2016-2017, las escuelas multigrado representaron el 32.6% del total de las de educación básica. Las 4 entidades que funcionan con un mayor número de primarias multigrado son Chiapas, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Parte explicativa. Los docentes emplean diversas estrategias para organizar su enseñanza. Tipos de escuela: escuela unitaria, bidocente, tridocente, tetradocente, pentadocente. Parte de la gestión. Los docentes se enfrentan sobrecarga administrativa debido a que cumplen una doble función. Esto resta tiempo a las tareas de enseñanza y ocasiona suspensión de clases. El acompañamiento y la supervisión a la práctica docente es también irregular. En muchas bibliografías se habla de darle el protagonismo a los niños, pero esto no se refiere a darles el control de la clase o de la misma escuela. Es importante centrarse en el alumno, pero no se puede dejar que éste guíe su aprendizaje, ya que le carece de madurez. La función esencial del maestro será entonces ayudar a guiar, apoyar al alumno en su aprendizaje sin dejar que éste sobrepase o infravalore el propio trabajo de este mismo. Un grupo es tan bueno como el docente que está a cargo, y esto debido a varias razones. El docente tenía muy poca autoridad y con frecuencia los alumnos hacían básicamente lo que querían. El nivel de dificultad no variaba. Crear un ambiente de confianza, pero no lo suficiente como crear un ambiente familiar. Y el poco nivel de dominancia que tenía el docente. Comúnmente se encuentran escuelas en las cuales existe un docente por grupo, un director y personal anexo. Esta es una de las cuestiones que diferencia las escuelas, es decir, su tipo de organización. Básicamente en estas escuelas se puede encontrar desde 5, 4, 3 o incluso un docente. Se dice que de acuerdo a la cantidad de habitantes, un lugar se considera rural cuando el número de habitantes es de 2.500 personas. De 1867 a 1871, Benito Juárez reorganizó la educación pública sin que la Iglesia tuviera influencia en ella. Se requerían planes y programas que fueran con las nuevas necesidades de la nación. Ya para 1867 se declara libertad de enseñanza y de carácter gratuito, dando importancia y relevancia a la educación. Para 1905, Justo Sierra, siendo secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, incluye la Secretaría de Educación Pública y con ella hace cambios a la educación mexicana. Actualmente en México el fenómeno del multigrado ya no se debe a la falta de plazas de maestros, sino obedece a la geografía montañosa o lacustre y a la dispersión poblacional que va en aumento por la migración. En el ámbito nacional, de 30% a 40% de las escuelas son de multigrado, es decir, los 6 grados de primaria cuentan con menos de 6 maestros. De los 540,000 docentes de primaria en el ámbito nacional, 63,000 se encuentran en esta situación. De ahí que se puede estimar que esta abarca aproximadamente 10% de los alumnos de primaria. Si bien las escuelas multigrados existen desde los comienzos del sistema educativo, a partir de 1945, fecha de la unificación de las escuelas rurales con las urbanas, la problemática ya no ha sido tomada en cuenta sistemáticamente por las políticas oficiales. Las estadísticas públicas actuales solo muestran el número de escuelas unitarias, con un solo docente, que constituye el 25% de las escuelas. Dentro de la parte espacial, las escuelas multigrado representaron 32.6% del total de la educación básica. Existen más escuelas multigrado en educación primaria, representando el 43%. Las 4 entidades que funcionan con un mayor número de primarias multigrado son Chiapas con 69.6%,
Durango con el 63.3%, San Luis Potosí con 60.9% y Zacatecas con 57.4%. La escuela unitaria es la que trabaja con un profesor o director, donde todos los grados que se imparten son multigrado. La escuela bidocente es aquella en la que dos docentes atienden a dos o más grados educativos dentro de un aula. Una escuela tridocente es aquella que tiene tres docentes, los cuales en general atienden a 2 grados educativos cada uno. Una escuela tetradocente tiene 4 docentes en su plantilla y pueden ser que 2 de ellos se ocupen de un solo grupo y los otros de 2 grupos. Una escuela pentadocente es en la que son 5 docentes y uno de ellos tiene 2 grupos. En la primaria multigrado, los docentes refieren constantemente la dificultad de trabajar con un mismo contenido en diferentes grados o diferentes contenidos con un mismo grupo de diversos grados que conviven en una misma aula. Los docentes emplean diversas estrategias para organizar su enseñanza. También hay referencia reiterada al trabajo transversal, aunque no lo refieren como proyectos. Los docentes organizan el trabajo en el aula en torno a temas comunes o transversales, con actividades diferenciadas de acuerdo al grado o las características de los estudiantes. Parte gestión. Los docentes cumplen gestión pedagógica y administrativa. El acompañamiento y supervisión a la práctica docente es también muy irregular. La falta de autoridad en la escuela. Sin duda, una de las cuestiones que diferencia a las escuelas es su tipo de organización. Comúnmente se encuentran escuelas en las cuales existe un docente por grupo, un director y personal anexo, como de limpieza. Estas escuelas suelen ser las mejores opciones entre muchos maestros para ejercer su profesión. Mas, sin embargo, se encuentra otra clasificación, que a menudo se encuentra dentro de la población rural, aquella que ha sido difícil definir tanto por el número de habitantes como por el contexto. El tema del que se está tratando es la autoridad en la escuela, esencialmente la escuela multigrado. Un grupo es tan bueno como el docente que está a cargo, y esto lo digo por varias razones, las cuales enumeraré en las siguientes líneas. El docente tenía muy poca autoridad y con frecuencia los alumnos hacían básicamente lo que querían. El nivel de dificultad no cambiaba en los grados, era el mismo para todos. Esto era bueno para los primeros grados, pero no tanto para los grados mayores. Algo que he leído y se me explicó muy bien fue crear un ambiente de confianza, pero no la suficiente como para crear un ambiente familiar. Además, otra cuestión fue el poco nivel de dominancia que el docente tenía. Sin duda, una de las cosas que es necesario saber es que el alumno debe comprender que el docente es la autoridad y es el guía, el apoyo, etc. Desenlace. En muchas bibliografías se habla de darle el protagonismo a los niños, pero eso no se refiere a darles el control de la clase o de la escuela. Es importante centrarse en el alumno, pero no se puede dejar que este guíe su aprendizaje, ya que, aunque es suyo, no tiene la madurez suficiente como para hacerse responsable. La función esencial del maestro será entonces ayudar, guiar, apoyar al alumno en su aprendizaje, sin dejar que éste sobrepase o infravalore el propio trabajo de este mismo. Algunos aspectos finales fueron acerca de la mejora de la comunicación, el respeto, la honestidad y la solidaridad. Además, el uso de materiales educativos fue mejorado, ya que se nos mostró un panorama muy amplio de aquello que no podemos usar, o aquello que sí podemos usar. Claro, siempre y cuando se varíe la dificultad para los distintos grados.